Bueno, pues ya estamos. Una semana más en el Bigote de Abadía y, como es costumbre, con un programa muy especial. Hoy nos toca ver el fútbol desde la portería, gracias a uno de esos arqueros que todos recordamos y que, por lo poquito que hemos hablado fuera de micro con él, tiene grandes historias que contar. Así que nada, lo de siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Albano Bizarri, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nada, hombre, muchas gracias a ti por aceptarla, que la verdad que para nosotros es un orgullo poder charlar con uno de esos porteros argentinos míticos del fútbol de los 2000 y nada, recordar, a entender el fútbol desde dentro y a disfrutar sobre todo. Esperemos hacerlo, cómo no, aquí estamos. Seguro que sí, Albano, seguro que sí. Y nada, un poco por introducir un poco lo que ha sido tu carrera, Albano, el fútbol desde antes o desde los años en los que tú fuiste profesional hasta ahora, bueno, pues ha cambiado bastante. Y yo no sé qué habría sido el Albano Bizarri si hubiese tenido un poquito más de formación específica como se da ahora a muchos porteros. Bueno, yo creo que mi carrera sí que hubiera sido diferente. Con la formación muchas veces uno no le da, o parece que no, pero es muy importante. Yo siempre cuento, y lo he dicho en varias oportunidades, bueno, yo crecí en un pueblo de Córdoba, en Argentina, y hasta los 17 años yo no me fui a Buenos Aires, a Racing. Y bueno, en todo ese tiempo, lo que es la infancia y la adolescencia, yo me entrenaba 2 o 3 veces por semana, eh, con el equipo a las 8 de la noche, 8:30, con los que salían de trabajar. No sé, digamos que el fútbol no era lo que es hoy. Yo no podía tener la formación, yo nunca había tenido un entrenador de porteros, por ejemplo, nunca me habían dicho cómo poner las manos, cómo poner las rodillas, digamos que en ese aspecto fui bastante autodidacta, ¿no? Después, bueno, cuando me fui a Buenos Aires, estaba en Argentina comenzando de a poquito lo que era la figura del entrenador de portero, ¿no? Y bueno, todos los consejos los empecé a tener un poco ya de grande. Y yo siempre digo, bueno, que cuando yo me fui a Italia, que en Italia, bueno, el tema de los entrenadores de porteros, bueno, técnicamente trabajan mucho sobre la técnica y tal. Yo mejoré muchísimo técnicamente en mi paso por Italia, que bueno, que fue bastante largo, ¿no? Pero la formación es muy, muy, muy importante. Sí, de tu paso por Italia hablaremos después en un ratito porque yo creo que va a haber muchas cosas que contar. Y ya ves, Albano, que nosotros somos futboleros y Pablo te está haciendo un pequeño homenaje con esa camiseta tan bonita de la selección. Ya ves. Esta es de USA 94, Albano todavía estaba ahí, pero vamos, le quedaba poco para llegar al fútbol profesional, porque poco después ya sería una institución en Racing. Así que nada, además creo que fuiste internacional sub-23, estuviste en la Copa América del 99, pues bueno, que menos que ponerse la zamarra argentina. Sí, bueno, yo me fui de mi casa del pueblo a principios del año 95. Que cuando yo llegué ya prácticamente ya jugaba con 18, 17 años, yo estaba ahí, digamos, pisando un poco el camino fue mucho más corto para llegar a primera, ¿no? Pero bueno, después se dieron las circunstancias, tuve la gran suerte de poder llegar, jugar ahí en Racing, que fue de verdad, un momento único para cualquier chico, ¿no? Porque cuando estás ahí entrando, que tenés 17, 18 años, empezás a preguntarte, ¿voy a llegar, no voy a llegar? ¿Me darán una oportunidad, no me la darán? Porque después, claro, el embudo se hace cada vez más pequeño y la inmensa cantidad de chicos que pasan por el fútbol, después, claro, nunca tienen la oportunidad de jugar en primera, ¿no? Entonces, bueno, cuando sos adolescente y estás ahí en las puertas, digamos, tenés todos los días una pregunta diferente, ¿no? Para hacerte. Sí, una pregunta que nos hemos hecho unos cuantos tú, David, alguna vez también, ¿no? ¿Cómo? Sí. No, a David le decía.
Sí, Que sí, 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 nosotros pero bueno, Albano nos lo preguntamos mucho, lo intentamos, pero lo que tú dices, el embudo se hace muy chiquitito y nosotros Claro. nos quedamos en la parte más grande. el, Por Bueno, decirlo el así. nuestro se hizo chiquitito demasiado pronto. ya, no hay lugar para todo el mundo tampoco. No pensé que... Está claro. Está claro. Pero bueno, oye, lo que comentas un poco, empezaste en esa primera temporada en Racing, que de repente, bueno, pues al poquito de llegar te ves en primera división, en un equipo tan imponente como el Racing y demás en Argentina. Y un poco cómo fueron tus sensaciones en ese debut en Racing, cómo te sientes cuando de repente dices, ostras, estoy aquí. No, bueno, ¿qué pasa? Que ahí, como yo te decía antes, tenés un mundo de cosas que van pasando cuando estás ahí en ese embudo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que en el caso mío hubo varias situaciones que se me fueron dando, lesiones, expulsiones, y tal, y bueno, y yo es como que cuando vi que se me podía abrir una puerta, yo ya llegué con todo el entusiasmo, con todas las ganas, bueno, con la poca formación o mucha que podría haber tenido, pero bueno, este, los momentos son extraordinarios, porque vos es como que vos, desde que sos un niño, luchás para ese momento particular, para que alguien te dé una oportunidad y de repente estás ahí. Y bueno, y una vez que estás ahí, decís, acá no me mueve nadie, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se abre otro camino, ¿no? Que es el decir, me mantengo. Porque como se repite muchas veces, no solamente lo más difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? En lo que es el fútbol de élite. Pero los primeros años suelen ser los mejores, ¿no? Porque uno también juega con un poco de, no digo irresponsabilidad, pero viene cargado con menos responsabilidad. Uno a lo mejor intenta hacer cosas que a lo mejor no tiene que hacer, pero le salen. Tenés la mente un poquito, arriesgás mucho más en muchísimas cosas y es producto obviamente de la juventud y de las ganas de mostrarte y de decir de acá yo quiero que me vean y qué tal y que, bueno, de un montón de cosas. Y ahí eso también define mucho a un jugador, ¿no? Hay jugadores que a lo mejor cuando llegan a primeras son un poco tímidos o no logran por circunstancias varias, o sea, apenas se lesionan, apenas llegan y tal. Por eso te digo que en el fútbol tampoco es importante tener condiciones, es importante entrenarse, pero también en ese embudo del que hablamos antes, en ese periodo tienen que suceder cosas buenas para que uno tenga la suerte de llegar, ¿no? Y efectivamente suceden cosas buenas y esas cosas buenas hacen que se fijen en ti cantidad de clubes europeos y entre otros el Real Madrid, que te trae como una apuesta de futuro y bueno, pues llegas a un vestuario repleto de estrellas. Y a mí me gustaría saber cómo fue esa llegada al Real Madrid, porque sí que es cierto que es en principio el sueño de cualquier portero, pero claro, pero la competencia era muy dura y lo que decías del tema de la responsabilidad en el Real Madrid te llegó muy, muy pronto y bueno, pues me gustaría saber un poco eso, cómo fue tu llegada al club, ese vestuario y cómo fue pues ese debut con el Real Madrid, cómo se vive aquí. Bueno, ¿qué pasa? Que yo cuando me vine de Argentina, bueno, me vine solo, yo tenía 21 años, se me fueron dando las cosas muy rápido, debuté en primera en Racing, al poco tiempo me llaman de la selección argentina, después aparece esta oportunidad de venir al Real Madrid y tal, y bueno, obviamente que llegas a un vestuario lleno de jugadores que más allá que era otra época, hoy, o sea, no había no se podían ver tantos partidos por televisión en todo el mundo como se ven ahora, pero bueno, obviamente que yo los conocía prácticamente a todos. Y bueno, yo siempre digo que a mí, bueno, no me fue muy bien en el Real Madrid, pero yo estoy muy contento de haber pasado por ahí, de haber tenido mi oportunidad, porque en la vida también se vive también de estas cosas, ¿no? De decir, muchas veces vos estás en un club y nunca tuviste la oportunidad. Bueno, yo la tuve, bueno, joven, a lo mejor no tenía la formación en ese momento que debería haber tenido, que yo tenía la formación que tenía. Después, bueno, el equipo tampoco estaba muy bien, porque bueno, veníamos de una situación de no muy buena a nivel de institución, a nivel de resultados, a nivel de muchas cosas, y bueno, de repente se lesiona Bodo,
que es un porterazo, y bueno, me toca a mí. Bueno, yo también estaba un poquito lesionado, de hecho yo, cuando yo debuto, primero estaba Bodo, segundo estaba yo y tercero estaba Iker, y en el momento que se lesiona Bodo juega Iker, y es cuando debuta en San Mamés, pues yo también estaba lesionado, ¿no? Y bueno, y después empecé a jugar, me pusieron a mí, jugué unos 10, 12 partidos. Bueno, está claro obviamente que no me fue muy bien, pero yo soy un agradecido porque aprendí mucho en ese poco tiempo que yo estuve, de cómo realmente se gestionan los jugadores de altísimo nivel. Me gustaba mucho escuchar, mirar y hablar poco y aprender, y bueno, yo siempre soy un agradecido de haber podido, o de haber tenido la posibilidad de haber vivido esa experiencia, que muchas veces haber pasado por ahí, haberlo vivido, ya es una experiencia en la vida y es una cosa que te queda para siempre. Ujú. Eras muy joven, dices que no te fue bien en esos partidos que jugaste en el Real Madrid. Decías que estabas solo en España, que habías venido solo. Me imagino que serían momentos duros, porque el ver que se te escapa la oportunidad posiblemente de tu vida y tal, serían unos momentos duros aquí en Madrid. Sí, sí, yo creo que sí, que fue así. O sea, después cuando uno viene a un club o es jugador de fútbol, tampoco es fácil salir todos los días o conseguir amigos como si fueras un estudiante o relacionarte con la gente. No es tan fácil. Y bueno, los primeros meses no fueron de todo fáciles, digamos, pero también yo creo mucho en que la familia es importante, sí, pero llega un momento que uno tiene que emprender su camino solo, porque si no, no te adaptas nunca. Es como que vas a estar todo el día con tu familia y en tu casa, pues primero que condicionas la vida de todo el mundo. Y después, bueno, es como que uno cuando llega a un lugar nuevo, yo siempre digo, es mejor que sí, que si tu familia que esté presente, pero no todo el tiempo, porque si no, no frecuentas otras personas, no te adaptas a la ciudad, no te adaptas al país, y ese periodo es importante, es muy importante. Yo, bueno, he pasado momentos obviamente complicados, de tristeza, porque después, qué sé yo, volvés de un partido donde a lo mejor no te fue bien, donde a lo mejor la gente no estaba muy contenta contigo, que todo el mundo sabe lo que pasa cuando la gente no está contenta, y de repente, claro, vas a tu casa y al final sos un chaval de 21, 22 años que no entiende tanto, digamos, ¿no? Pero también son cosas que te van formando, no es todo malo, digamos, son cosas que te van formando. Los momentos de tristeza o de soledad también forman parte del desarrollo de un ser humano, porque el ser humano no se desarrolla solamente con los momentos buenos, te lo puede decir cualquier empresario, cualquier persona que haya, o ustedes en los trabajos que hayan tenido. El ser humano se desarrolla mucho más en la dificultad que en los momentos, en los momentos lindos de la vida. Ujú. Pero te vuelvo a repetir lo que te dije antes, si fueron momentos duros, pero siempre muy, muy contento de haber vivido esa experiencia. Ujú. Y para acabar con esa etapa en el Real Madrid, Albano, me gustaría recordar contigo cómo fue esa competencia con Iker Casillas, un Iker Casillas que viviste tú de primera mano también su explosión y la gestión que tuvo que hacer pues Vicente del Bosque, que se encontró un poco ahí en la situación de apostar por uno u otro portero. Al final apostó por Casillas, que pues fue durante muchos años el portero del Real Madrid. Pero me gustaría conocer contigo cómo fue esa competencia con la figura de Iker Casillas. Bueno, el tiempo demostró que Del Bosque no se había equivocado. No, pero no, bueno, Iker también era un chaval de 18 años. Lo que pasa es que, bueno, que él era un poco un chico que se había formado en el Real Madrid, que todo el mundo quería, que todo el mundo adoraba, y que tenía unas condiciones muy, muy, muy buenas. La gestión, bueno, yo creo que una vez que se lesiona Bodo, que era el portero titular y el que venía jugando en los últimos años y muy bien, cuando bueno, nosotros, yo creo que el último partido fue uno que perdimos 5-1 con el Zaragoza en casa, ese fue el último partido que jugué yo. Después, bueno, de ahí la imagen que había dado el equipo no era muy buena, y bueno, y él tuvo que tomar una decisión, lo puso a Iker. Iker, bueno, obviamente que a lo mejor los primeros años
no era el Iker de los 25, pero bueno, la decisión que tomó Vicente al final era la correcta, porque el tiempo lo dice, el tiempo fue testigo, ¿no? Él fue el portero del Real Madrid durante 15 años a un altísimo nivel. Y bueno, yo vivo toda esa etapa o ese año, después cuando nosotros ganamos la Copa Europa, yo me di cuenta de que, bueno, que estaba ahí, que estaba Bodo, el Real Madrid había fichado a César y yo no tenía más espacio. Yo había perdido mi oportunidad, o me había ido mal, no es que la había perdido, y yo ya sabía que quedarme en el Real Madrid no iba a ser fructífero para mí, ¿no? Yo que tenía 22 años y yo quería disfrutar de mi carrera, disfrutar de mis cosas, disfrutar del fútbol. Y bueno, y tomé la decisión de irme. Nosotros fuimos a la oficina, yo le dije que me quería ir simplemente porque yo sabía que no iba a tener más espacio, porque tenía 3 porterazos por delante mío y que yo sabía que no iba a volver a jugar, ¿no? Yo, Albano, me gustaría preguntarte, cuando hemos tenido delante de nuestros micrófonos a porteros, ya como te hemos dicho antes, Leo Franco, La Lechuga Roa, Contreras, fue además compañero tuyo, me gustaría preguntarte, ¿has tenido grandes compañeros con quien rivalizar por el puesto y con quien, digamos, compartir entrenamientos? ¿Qué portero de todos tus compañeros ha sido para ti el que más te ha impresionado? En plan, yo a este sí que no le voy a quitar el puesto. Hemos hablado de Casillas, Ilner, pero ¿hay algún otro que digas tú, me quedo con este portero, el mejor con el que has compartido vestuario? No, bueno, ¿qué pasa? Yo he tenido una particularidad, que yo he sido suplente de porteros que han explotado ese año. O sea, a mí me quita el puesto Casillas y termina jugando en la selección española al poco tiempo. Sí. Cuando yo me voy al Valladolid, yo juego el primer año, bueno, yo le quito el puesto un poco a Ricardo, y después al año siguiente, bueno, en los últimos partidos juega él, y en el 2020, la 2001-2002 la juega él de titular y yo de suplente. Ricardo explota y juega el Mundial del 2002. Y el primer portero de España del 2002 y el segundo me habían quitado el puesto a mí, que uno era Iker Casillas y uno era Ricardo. Parece una locura, pero fue así. Y bueno, en plan, por ahí uno se pregunta, ¿no? De decir, bueno, qué mala suerte que tuve, ¿no? Que los que me quitaron el puesto terminaron siendo unos fenómenos, pero también es cierto, por otro lado, que decir, bueno, por lo menos yo fui suplente de gente que realmente vivió momentos maravillosos, ¿no? Y en Italia me pasó lo mismo. Cuando yo me voy a la Lazio, yo, bueno, había hecho una temporada muy buena en el Catania y me fiché a la Lazio y, bueno, yo pensaba que iba a tener una oportunidad de jugar y tal, pero bueno, cuando yo llego, las circunstancias se cambiaron un poco y el portero que estaba era Muslera, que venía un poco, no digo criticado, pero no de hacer una buena temporada anteriormente. Era un portero joven uruguayo, que después terminó jugando ese año y fue convocado a la selección uruguaya y terminó jugando el Mundial del 2006. Perdón, del 2010. Sí. Después cuando se va a Muslera, que lo venden, viene Marchetti, termina también en la selección italiana y jugando el Mundial del 2000, creo que fue también el 2010. O del 2014, ya no me acuerdo. El 2014, ya no me acuerdo. Pero bueno, fueron porteros que los que estaban conmigo, que todos terminaron triunfando. Y tanto Marchetti como Muslera, creo que en el momento que estuvieron, hicieron muy buenas temporadas. Muy buenas. Yo no sabría decir. El portero así que me impresionó cuando apenas llegué, sí es verdad que fue Bodo. Porque bueno, Iker a lo mejor era un chaval y tal, ¿no? Pero Bodo vos lo veías en el arco y era una torre grande así con una espalda, una cosa que decías, ¿cómo hacerle un gol a Bodo? ¿No? Porque ocupaba tanta... Y bueno, después él era una persona muy seria y muy profesional. Y bueno, yo cuando apenas llegué y lo vi, que él ya tenía 33, 34 años, la verdad que me impresionó la profesionalidad, ¿no? Pero no solamente la de él, sino de muchísimos jugadores, que muchas veces uno piensa
y cómo los jugadores, la mayor parte de los jugadores, de los cracks, digamos, del fútbol, cómo se toman realmente en serio la profesión, ¿no? Luego te quería hacer otra pregunta. Yo hice mis pinitos como portero de fútbol sala y valoraba mucho al defensa o defensas que tenía por delante. En tu caso, que te has tenido por delante pues, grandes defensas en muchos equipos, ¿quién para ti era ese defensa que en el que te sentías tú muy seguro? Es decir, joder, tengo un central o un lateral o un libre que digo, joder, que es que menos mal que tengo este tío por delante porque me salva de más de una. ¿Tienes algún defensa con el que tú te Bueno, sientes? ya nombrarte así uno, a lo mejor tampoco del fútbol italiano, yo jugué en equipos a lo mejor que no eran muy renombrados y tal. Yo te puedo decir las clases de defensores que a mí me gustaban. A mí es verdad que me gustaban o sea, el defensor primero tiene que defender. A mí me gustaban los defensores que, 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 que marcaban, no que te daban 1,5 metros y que parecía que no, a mí me gustaba el que te iba y te presionaba de verdad, al estilo Samuel, por ejemplo, que Walter, bueno, es un chico que yo jugué con él en el juvenil de Argentina, bueno, había defensores, yo no decirte los que estaban jugando conmigo, bueno, yo te puedo nombrar los de un cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, el Ayala del Valencia. Roberto Ayala cuando jugaba en el Valencia era un defensor de los que a mí realmente me gustaba. O sea, un tipo que es duro, pero que si vos estabas si vos estabas en apuros, por ejemplo, sabías que podías contar con él para darle la pelota, pues lo mismo como Samuel o lo mismo como, qué sé yo, a mí defensores como Maldini también me encantaban, ¿no? Defensores que, bueno, que te quedaban la cara, pero que te gustaban los duros, los marcadores, los fuertes. Esa es la clase de defensores que me gustaban a mí. Después que sepa con la pelota, obviamente a todo el mundo le gusta, porque si la pelota la recibe el portero, que yo muchas veces veo partidos y cuando levanta la cabeza no tiene a nadie, ¿de qué vale dársela al portero, no? Esta es una discusión de fútbol que tenemos siempre en las mesas de bar. Pero bueno, a mí me gustaba esa clase de defensores. En esas mesas de bar con B, que ya parece que se están perdiendo. Y te decía Pablo, dice, él era portero y valoraba mucho los defensas que tenía por delante. El defensa que tenía por delante era yo y le mataba, porque bueno, yo siempre he sido grandote, entonces no veía salir el balón. Le tenían él, ¿no? Era complicado. Porque Y se me tampoco cae el era yo teléfono. de los defensas que le gustase defender, la verdad, pero bueno. Nada, aparte, bueno, hablamos un poco de Bizarri, de tus inicios en el Real Madrid, hemos tocado un poco la parte de Valladolid, con esa competencia con Ricardo, que realmente es el equipo donde tú te asientas como titular en Primera División y donde, salvo esa parte en el Madrid que llegas y eres conocido, un poco pues tu etapa más brillante en España, pero me gustaría recordarte una parte quizá más desconocida, que es de repente, cuando ya parece que pasa todo, llega Bizarri, pues yo creo que tenías unos 36 años y de repente vuelves a ganarte el puesto después del Lazio de los 36 a los 40 años, pasas por diferentes equipos italianos y vives una especie de segunda juventud. Yo no sé si esa época ya de tu vida te esperabas volver a jugar tanto, volver a tener tanto protagonismo. ¿Cómo fue un poco para ti ya el éxito que te llega un poco más tardío? Bueno, ¿qué pasó? Que yo al estar en la Lazio 4 años, yo me fui en un buen momento a la Lazio, bueno, pensando de que yo podía jugar. Después, bueno, me encontré con estas dos alternativas que yo te decía, la de Muller y la de Marchetti. Y bueno, llegó un momento que a mí me quedaba un año de contrato y yo me podría haber quedado muchísimo tiempo en la Lazio, sinceramente. Pero bueno, yo dentro de mí sentía que yo podía jugar en la Serie A, que podía jugar en Primera División, que se me estaba escapando la carrera y que no... bueno, y que yo digo, yo puedo jugar, yo me doy cuenta de que podía rendir en un equipo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí tomo una decisión que, bueno, que a lo mejor una persona inteligente no la hubiera tomado, ¿no? Que si una vez que uno está en la Lazio jugando, porque yo por mis partidos no jugaba, a lo mejor seleccionaba el portero, bueno, jugábamos la Europa League muchas veces, y una vez que uno está en ese club a los 35 años, dice, yo me quedo acá y termino acá y renuevo hasta los 40 y pico. Y bueno, yo sentía la necesidad que me tenía que ir porque yo quería jugar y me fui al Génova un año, también porque me llamaron que necesitaban que estaba, porque había un portero que no tenía
que era joven y que necesitaba, y que bueno, que sí, que venía, que jugaba, que no sé, las promesas esas que uno muchas veces se cree. ¿Y qué pasó? Que bueno, que la historia de siempre, voy al Génova y me encuentro con Perín, un chico de 21 años, de 20 años, que explota ese año y viene convocado a la selección nacional también, ¿viste? Entonces yo decía, no puede ser que me pase siempre a mí. Y de repente, bueno, también tirando los últimos manotazos de abogado, me voy al Chievo Verona, la misma situación, un portero joven, pero bueno, esta vez me va mejor y nada, y juego ahí, bueno, entre el Chievo Verona, el Pescara y el Udinese, juego 4 años de titular hasta los 40 años en la Serie A, que era lo que yo estaba sinceramente buscando, deseando. Yo tenía muchísimas ganas de jugar, muchísimas ganas de jugar. De hecho, yo cuando empiezo a jugar en el Chievo Verona, después de mucho tiempo de titular, yo digo, de acá no me tienen que matar para sacarme, porque tenía tantas ganas de jugar que una vez que me dieron la oportunidad, yo estaba buscando la oportunidad. Yo siempre decía, yo quiero que me den una oportunidad. Después, si no valgo, no hay problema. O sea, pero yo tenía esa sensación de que podía. Y nada, y terminé jugando hasta los 40 años en el Udinese, en la Serie A. Y bueno, fueron 4 años maravillosos, que después, bueno, me moví bastante, fui a un lugar al otro, pero para mí lo importante era disfrutar del fútbol los últimos años de mi carrera y lo logré. Sí, le pusiste buen broche a tu carrera y sin olvidarnos que hubo una temporada en la que Albano Bizarri fue mejor que Buffon en la Serie A. Bueno, mejor que Buffon no fui nunca, pero sí que bueno que cuando el primer año, bueno, tuve unos números sí buenos en cuanto a goles recibidos, partidos que terminé en 0, bueno, hubo unas estadísticas que salieron al final de la temporada que eran muy favorables para mí. Son estadísticas, ¿no? Obviamente que Buffon era unas 100 veces mejor que yo, más o menos, pero bueno, las estadísticas ese año fueron muy buenas. Aparte, bueno, yo había entrado cuando el equipo estaba último y nos terminamos salvando muy tranquilamente. La verdad que también fue una temporada muy buena para mí a nivel también personal, profesional, porque yo, como te decía antes, con muchísimas ganas de jugar y que se me diera a esa edad, muy contento por eso. Sí, bueno, pues eso ahí no te lo quita nadie, el trofeo lo tienes tú y ese año podemos afirmar Sí. que esa temporada fue la tuya y ese trofeo no lo tiene Buffon, lo tienes tú, así que nada, ahí que va a quedar para la historia, Albano. Estará preocupado, ¿no? Estará preocupado, supongo, yo en casa está diciendo, joder, ese año 2009 que vino Albano y me quitó el trofeo. No. Pero bueno, nada, Albano, hasta aquí la parte de la entrevista, ¿vale? Ahora nada, vamos a ir con 3 juegos muy cortos que te van a gustar mucho, vamos a seguir recordando tu carrera a través, bueno, de otra forma diferente y el primero te lo lanza Pablo. Pues eso es, Albano, vamos con el primer juego, se llama el juego de los nombres propios, consiste en el que yo te digo una serie de nombres, compañeros, entrenadores, etcétera, y tú me los tienes que intentar definir, si puedes, con una palabra, una breve descripción, ¿vale? Vale. Empezamos con el primero, Marcelo Bielsa. ¿Es un entrenador? ¿Tiene que ser una sola palabra o no? Sí, si puede ser una palabra, luego Claro. si no ya, luego volvemos a repasar cada uno de los nombres y ya entramos un poco más en detalle si quieres. Apasionado e inteligente. Perfecto. Martín Palermo. Nacido para el gol. Roberto Carlos. De lo mejor que vi en una cancha de fútbol. Raúl González. Inteligencia total. A ver cómo lo puedo definir. De una inteligencia total dentro del área. También sacaba provecho de todo. De todo. Espectacular. Perfecto. Siguiente, Fernando Hierro. Fernando era un defensor extraordinario y una grandísima persona. Yo lo admiraba mucho. Ahora vamos con John Benjamin Tosak. Impresentable. Vale. Y por último, Fernando Redondo. Jugador total.
Perfecto, vamos ahora sí a repasar un poquito los nombres de los Esa que es la hemos- definición mejor de Fernando, jugador total. Sí, además sería un ídolo, porque llegaste al Madrid jovencito y Redondo ya era, me imagino, un ídolo para los de tu generación, me imagino, por aquel entonces. Sí, pero verlo en directo, verlo en los partidos importantes, cómo aparecía más todavía, también. Son regalos que te da la vida a los Muy que nos bien. gusta el fútbol, ¿no? Vale, vamos a seguir repasando los nombres. Marcelo Bielsa, un técnico que ha sido muy avalado y muy valorado por los jugadores argentinos. ¿Cómo era Marcelo Bielsa? ¿Era un motivador? ¿Cómo No, era? Marcelo Bielsa es un tipo que entiende el fútbol a su manera, con una pasión. Él vive por y para eso y quiere que todos los que trabajan con él, inclusive los jugadores, hagan exactamente lo mismo, que se metan al 110% en su trabajo. Yo creo, sinceramente, que a cualquier jugador del mundo, o en el 99,9 de los que tuvo, los mejoró. Y a todos, yo creo que a muchísimos jugadores de fútbol, que eso es algo imposible, tendrían que tener la posibilidad de trabajar con él. Porque seguro que un salto de calidad das, porque él te exprime todas las condiciones que vos puedas tener al 100%. Y te hace, yo creo que él te hace más profesional. No sé si me explico. A lo mejor él te hace llegar a límites que vos no pensabas que tenías. Después podemos estar de acuerdo, que por qué no dirigió equipo grande o chico, el otro, pero es un entrenador que mejora muchísimo a los jugadores que él tiene. Y eso es importantísimo en un entrenador. Totalmente de acuerdo. Luego vamos a hablar de Martín Palermo. Conviviste con él en aquella famosa Copa América, en la que Palermo también fue famoso por fallar 3 penaltis en un partido. Sí. ¿Qué pasó? ¿Que se cortocircuitó Palermo aquel día? ¿Qué os dijo? ¿O no dijo nada? No. Bueno, yo era más chico, tampoco es que hablaba mucho con él, pero bueno, ¿qué pasó? Que él, bueno, él era el encargado un poco de tirar los penales y bueno, fue una noche negra, tuvo millones de noches extraordinarias y bueno, ese día, por X causa, después pasaron cosas bastante raras porque que te piten 3 penaltis. Y bueno, y él un poco se había, yo no digo, no me gusta utilizar la palabra encaprichado porque después los goleadores viven para eso, ¿no? Para hacer gol. Y bueno, él erra el primero, erra el segundo y dice, ¿cómo? Y se presenta un tercero y dice, yo tengo que hacer un gol. Y bueno, fue una noche negra suya, de las pocas que ha tenido, porque bueno, Martín, ¿qué podemos decir de Martín Palermo? Le hizo gol a todo el mundo. A lo mejor, bueno, acá en su paso por España, a lo mejor no fue tan exitoso como el paso por Boca, pero todos hemos visto hacer goles a Palermo imposibles. O sea, Palermo ha hecho goles de todos lados, de la mitad de la cancha de cabeza, de volea, de redefinición, de lesionado, en una noche terrible con Argentina prácticamente con un pie abajo fuera del Mundial del 2010, creo que fue del 2010, ya no me acuerdo, sí, del 2010 cuando estaba Maradona. Sí. Hace un gol bajo la lluvia en un estadio de River con 85.000 personas. En el último minuto le dan la clasificación a Argentina. O sea, estamos hablando de un jugador de un nivel altísimo que ese día, no sé, tuvo una noche negra, de estas que pasan una vez cada 1000 años. Pero bueno, los cracks también tienen noches negras. Eso es. Perfecto, vamos con otro gran goleador. Raúl, yo siempre he sido raulista y siempre me ha llamado la atención que un tío de unos 70 y muchos, unos 80, sin fuerza, sin altura, sin velocidad, sin potencia, marque tantos goles. ¿Qué tenía Raúl? ¿Tú lo sufrías en los entrenamientos? Sí, era ¿Veías un delantero diferente? Era muy listo. Y esa es la realidad de él. Sí, cuando lo ves, o cualquiera que lo haya visto, es como dices tú, mejor no era veloz, no era tal, no le pegaba tan fuerte y tal, pero tenía una grandísima facilidad para hacer goles. Y él sacaba provecho de una mínima situación.
Fíjate. De cualquier situación que parecía incluso no tan peligrosa, él hacía y tenía una frialdad delante del portero fuera de lo común. O sea, yo me acuerdo un día en el Bernabéu, jugó con el Deportivo La Coruña, 0-0, minuto 90, un centro pasado, parecía que la pelota se iba y él la tocó así, ya en la raya y tal, sin ninguna desesperación, sin ninguna, o sea, con una, parecía, ¿no? Con una entereza, con una tranquilidad que solamente la tienen los grandes jugadores en determinados momentos, ¿no? Y yo veía de eso, que él sacaba provecho de todo y con mucha facilidad. Una pelota que no parecía nada, aparecía Raúl, pum, gol. Se acabó. Y claro, y uno lo veía, ¿no? Entonces dice, no, pero si no, no, está, no tiene el drill, no tiene el pase de Guti, no tiene tal, pero son esos jugadores que tienen una inteligencia superior para entender el juego y que sacan provecho de las situaciones del juego. Y si son adentro del área donde las pulsaciones muchas veces se van a otro, y él de una inteligencia absoluta dentro del área. Luego vamos Después a era hablar un jugador, perdónenme, que si tú lo Sí. ponías por izquierda rendía, porque él jugó en todos lados, lo ponían por derecha y hacía su trabajo, lo ponían de media punta y así lo ponía de punta, rindió en todos lados. Sí, Eso sí, es sí. un hecho, digamos. Incluso cuando él se va a Alemania, que había muchas dudas y que si cuando se nevaban fuera, después bueno, en Alemania también hizo goles muchísimos. Ujú. Luego vamos a hablar de Roberto Carlos, un tipo con una técnica bestial y un disparo demoledor. ¿Cómo era enfrentarse a los disparos de Roberto Carlos en los entrenamientos? No, bueno, sí, a mí me ha hecho incluso algún que otro gol de tiro libre jugando yo en el Valladolid. Roberto Carlos era un jugador espectacular. A nivel espectacular, es difícil encontrar otra cosa, incluso lindo de ver, o sea, que alguien, incluso tan pequeño como él, corriera tan rápido y él tenía unos pasos muy largos, siendo un jugador pequeño, ¿no? Porque los jugadores pequeños tienen los pasos un poquito y le veías hacer cosas que te daban cambios de frente al ras de cosas que no estaban en los libros, cambios de frente al ras del piso, controles, pelotazo de 50 metros al pie, carreras de 60 metros pasándose ahí, esquivando a un montón de gente. O sea, ya no es solo el tiro libre. Roberto Carlos tenía otras muchísimas cosas. Porque la gente no, él le gustaba jugar prácticamente solo por la banda, y él jugaba solo por la banda izquierda, porque tenía un recorrido que podía ir y venir cuantas veces se le cantó. O sea, yo te digo, a nivel espectacular, fue de lo mejor que vi, incluso comparándolo con cualquier jugador de su posición. O sea, yo el único jugador que le podría haber hecho, digo, sombra o que después ya a cierto nivel va en gusto, pero fue Paolo Maldini, jugador diferente, dos monstruos del fútbol de los años 90 y 2000, pero Roberto Carlos era realmente espectacular y fue un jugador que para mí, ya me voy a alargar, yo creo que él podría haber jugado más años en el Real Madrid. Después, claro, vino Marcelo, bueno, había otro, pero son esos jugadores que si retirate acá, si parece que podías jugar hasta los 40 años, o sea, increíble. Sí, sí, era un crack. Antes hemos hablado de un gran entrenador como Marcelo Bielsa, ahora vamos a hablar de otro entrenador, digamos, de no tan grato recuerdo. John Benjamin Tosak, un tipo que a los entrevistados que hemos tenido pues nos han contado que a veces se pasaba de frenada, como pues, ciertas declaraciones que hizo sobre los porteros del Real Madrid en su día, tipo que, pues bueno, no motivaba muy allá, no motivaba muy bien. ¿Cómo era Tosak? No, bueno, Tosak, ¿cómo te puedo explicar? Cuando él llegó al Real Madrid, bueno, lo que pasa es que está mal que yo hable, yo no es que hable mal de Tosak, porque ya pasó todo, y no tampoco voy a hablar mal. Y alguien puede decir, ¿cómo puedes hablar tú de un entrenador que ganó esto, que dirigió sin... Pero el Real Madrid trae a Tosak y él no tenía preparador físico, no tenía entrenador de arquero, no quería tener a nadie, hacía todo él.
y a cierto nivel, en cierto momento del fútbol, el fútbol cambia, no era mal de los años 50. Hoy el cuerpo técnico está conformado por 12, 15 personas, o 10, ponele, a lo mejor 15 me alargué, pero hay analistas que antes no había, hay preparadores físicos, hay recuperadores de lesiones, hay entrenadores de portero, hay un montón de cosas que antes no había. Y bueno, él cuando llega al Real Madrid, bueno, viene solo y se vive un periodo también muy, como todo el mundo sabe, muy tumultuoso, digamos, con discusiones constantes. Él contaba todo lo que pasaba en el vestuario de la prensa, o si tenía que criticar a alguien, lo criticaba en la prensa, y eso en el vestuario no caía bien. Bueno, y él esa era su arma, digamos. Yo trato de solucionar los problemas adentro, pero si no se solucionan, yo voy y digo todo lo que quiera. Y en ese modo de ser suyo, cayeron unas declaraciones en contra mío en un partido después del Rayo Vallecano, que nosotros ganamos 3-2. Pero bueno, yo me cometo un error en ese partido, y él, bueno, en la rueda de prensa dice un montón de cosas. Había habido un pacto en el vestuario de que no se hablara más en ese tono con los periodistas y tal y cual, y bueno, y después cayeron muy mal, digamos, las declaraciones, que después ya no eran solamente sobre mí, sino con jugadores mucho más importantes, ¿no? Y fue una época que yo creo que no le hizo muy bien al vestuario del Real Madrid su presencia. Se vivieron momentos muy tensos, muy tumultuosos, que no ayudaban en ese momento, inclusive a los resultados. Después, cuando viene del Bosque aporta una tranquilidad y un manejo del vestuario muy diferente, que eso es lo que Vicente siempre fue, digamos, un hombre muy privilegiado en eso, ¿no? Porque él incluso ha manejado vestuarios complicados, ha manejado la selección española cuando se jugaban aquellos famosos Madrid-Barça con jugadores que podían incluso transmitir las peleas que podían tener en esos clásicos, y sin embargo él siempre lo supo llevar, ¿no? Y él aportaba desde su simplicidad en la comunicación con los jugadores, aportó una tranquilidad que en aquel momento fue fundamental para ganar la Champions. Sin lugar a dudas. Y luego ya vamos a terminar con el último nombre, Fernando Hierro. ¿Cómo ejercía de capitán en esos momentos de crisis de vestuario, en aquellos años tan tumultuosos? ¿Cómo era Fernando Hierro? Bueno, Fernando, yo me sentía protegido por él, te digo la verdad, porque yo era un chaval y de hecho en aquellas declaraciones él después, bueno, me salió a defenderme. Yo soy una persona que yo aprecio mucho, Fernando, porque creo que en su momento, por lo que yo lo conocí de capitán del Real Madrid, a mí me gustaba mucho. Él hacía reuniones, daba la cara, porque después para ser capitán no es fácil, ¿eh? O sea, la gente piensa que el capitán es la cinta. La cinta, más, yo si fuera por mí no la sacaría, porque hay gente que está más enamorada de la cinta que de la responsabilidad que tiene un capitán. Un capitán tiene muchas responsabilidades, muchas. Y en ese momento, bueno, yo creo que él sinceramente ejerció de capitán. De hecho, bueno, él después se va mal del Real Madrid un poco por defender al equipo en aquellos momentos, que yo ya no estaba, obviamente, pero aparte de ser un jugador extraordinario, una calidad en los pies también, ves, cosa de un jugador que tiene la pelota en los pies y un pase de 45 metros o de 50 metros a Roberto Carlos, que viene en velocidad y que justo en la velocidad que se le cae la pelota donde él venía corriendo, o el mismo Raúl, que hemos visto en miles jugadas, Fernando Hierro, pase largo a Raúl, te marca Raúl le marcaba una posición, un desmarque, y la pelota le caía, tac, donde le tenía que caer, ¿no? Y entonces cuando uno ve todo ese tipo de cosas en directo, dice, qué afortunado que soy, ¿no? Porque ver todo esto, y ni te cuento de Fernando Redondo, bueno, que ya es otro, no es otro nivel, son los jugadores que yo más he admirado, ¿no? He jugado ahí con muchísimos grandes jugadores,
Y ellos 4 creo que fueron los jugadores que más admiraba yo en el vestuario del Real Madrid, me encantaban. Y bueno, y justo cuando vino Figo yo me fui, eso es otro jugador que a mí me hubiera encantado poder disfrutarlo más de compañero o de tal, porque bueno, también Figo me encantaba. Son jugadores de otro nivel que uno dice, bueno, qué placer verlo, ¿no? Ni te imagino el que habrá visto a Ronaldo, a Zidane, a Figo, a Roberto Carlos y al otro en un entrenamiento. O sea, olvídate. Esos son los placeres, los privilegios que te da la vida. Los privilegios, porque eso ya es un privilegio. Vamos con el siguiente juego, Albano. Este se llama Cortitas y al pie y son una serie de preguntas para conocer un poquito mejor a Albano Bizarri y ver si te podemos rascar alguna anécdota más. Vamos allá, la primera de todas. Un apodo por el que te conociesen tus compañeros. Pipo. O la hinchada puede ser, porque en Argentina, por ejemplo, que son muy dados a poner sobrenombre a los arqueros. Sí, pero no sé si... en Argentina me decían flaco, porque era flaco, y en el Valladolid, no, en Madrid, en el Valladolid me conocían por Pipo, y después, bueno, en Italia no... Pichón, me decía, tuve varios, ninguno clave, digamos. Muy bien. La siguiente, club por el que pudiste fichar, pero no fichaste. Sí, hubo varios. El Torino, el Bologna, en algún momento. El Celta de Vigo, antes de irme al Valladolid. El Español de Barcelona, antes de irme al Valladolid. Fíjate. Un compañero de habitación con el que te lo pasases especialmente bien o del que guardes buen recuerdo. Bueno, el Tote, por ejemplo, que yo soy muy amigo de él. Hemos pasado muy bien. Bueno, Fernando también, que ahora está de ayudante de Pellegrini, era mi compañero de habitación en el Valladolid. He tenido varios compañeros buenos. Una manía o superstición que tuvieses cuando jugabas. No, bueno, un compañero de habitación muy bueno, Steve McManaman. Anda. Ese sí que es un compañero de habitación divertido. Ese es otra persona que me gustaría nombrar, tanto a él como a Cristian Carembé, que fueron 2 personas que a mí me ayudaron mucho. A Aitor Caranca también, cuando en ese periodo yo estaba solo, se acercaron muchísimo. A mí, bueno, me invitaban a muchos lugares y bueno, Steve, yo compartí habitación con Steve y era un buen personaje, madre mía. ¿Tienes alguna anécdota con él que nos puedas contar? Bueno, que te pueda contar, no sé, pero una persona extraordinaria. Un jugador, a mí Steve yo lo quiero mucho porque Steve es de los jugadores que él nunca te vas, o sea, para él es todo normal, somos todos normales, no hay yo soy, no. Es una persona a la que yo quiero mucho. Lo he visto ahora hace un año en un partido que hemos hecho de los veteranos y como compañero de habitación también un buen personaje. Te preguntaba, ¿alguna manía o superstición que tuvieses cuando eras jugador? No, ninguna. No tenía, la verdad, futbolista. Cero. Me gustaba, al final de mi carrera me gustaba calentar un poquito solo, hacer mis cosas solo, meterme ya poco, pero no, nunca me gustó ponerme auriculares y a mí me gustaba llegar a la cancha y sentir la gente, el ruido, ya meterme en lo que es el ruido del fútbol. Los auriculares nunca me gustaron, los tengo ahora porque estoy hablando con vos, pero ese tema también que a mí yo en los vestuarios, ¿no? Cuando ya me hice grande, que hay una evolución, ¿no? Porque el fútbol cambió. Y cuando uno, yo imagínate que son 20 años, y 25, 22, entonces cuando vos, en el final de mi carrera, claro, ibas a hablar con alguien de un córner, o de la barrera, o de tal, y todo el mundo, che, sacate los auriculares que te quiero decir una cosa. Che, y como que todo el mundo está escuchando, no sé, la canción de Rocky, no sé, no sé qué, pero bueno, parece que la música motiva más que el ruido de un estadio de fútbol. Para mí bueno, nunca fue así. Pero manía no he tenido nunca, gracias a Dios, ¿no? Porque eso es no es una buena cosa, ¿eh?
vivís prisionero y pensás que todo lo que te pasa por si hiciste lo que crees de la suerte, meterte la media al revés o meter los calzoncillos, no. Las cosas pasan y pasan y el entrenamiento va a ser siempre la primera opción para que las cosas salgan bien. Me gustaría recordar que Albano Bizarri formó parte de la selección argentina que jugó la Copa América en Paraguay en el año 99. Y me gustaría que nos recordases algo muy breve de aquella experiencia, que creo que, si mal no recuerdo, compartiste portería, estuvo de titular el Mono Burgos, también un personaje. Algo que nos puedas contar de aquella convocatoria, de aquella experiencia. Bueno, que se puedan contar. No, que se pueda contar, no. Experiencia, muchas veces la gente me dice anécdota. Y que no se pueda contar también nos vale, ¿eh? No, es difícil encontrar anécdota, pero también el Mono Burgo es otro compañero de habitación particular, de estos que ellos actuaban como si estuviera solo en la habitación, pero también otros personajes también, que uno cuando después sos joven, no, son jugadores que vos veías en la televisión y de repente estaban tomando mate al lado tuyo, y decían, qué increíble, ¿no? Cómo la vida te cambia en 2 años. Pero también el Mono Burgo es otro gran personaje del fútbol argentino y mundial, ¿no? Porque acá también estuvo varios años, digamos. Y me gustaría hablar de otro argentino, que este sí que fue el más grande, por lo menos hasta la explosión de Messi, como fue Maradona. Creo que llegó de entrenador justo cuando tú empezabas en Racing y luego no sé si coincidiste con él en un partido por la paz que organizó el Papa Francisco o algo así. Y me gustaría saber cómo era Maradona a distancias cortas o alguna anécdota que nos puedas contar de Maradona. No, él es verdad que él llega a Racing, pero yo estaba en el sector juvenil. Y después cuando él pasa de técnico, bueno, esas cosas que hacía Maradona, pasa de técnico y después vuelve a jugar al fútbol. Cuando vuelve a Boca él, nosotros por ejemplo jugábamos en octubre, Boca Racing, y él se retira en septiembre, por ejemplo. Yo no llegué a enfrentarlo, ¿no? Me hubiera encantado. Y después es verdad que jugué ese partido por La Paz, yo estaba en activo todavía, y un día me llamaron, bueno, para jugar ese partido en Roma, ¿no? Obviamente después terminó el partido, me metí entre medio de toda la gente, me fui al vestuario de ellos, me llevé el teléfono como un chico de 15 años y no me importó. Digo, Diego, déjame sacar una foto con vos, tal, y la tengo en mi casa. Maradona, ¿cómo te puedo explicar? Fue nuestra gran esperanza, a los de mi generación, nuestra gran esperanza siempre, en cualquier partido de fútbol, que jugara después la selección argentina en esa época, era Maradona y era, no sé, era la gran esperanza que teníamos todos, que hiciera una jugada, que solucionara todos los problemas. Él hizo cosas de héroe, tanto en el Mundial del 86 como en el Mundial del 90, entonces bueno, la admiración hacia él va a ser eterna por Argentina, va a ser eterna porque lo que hizo él, después después de la guerra, el gol con la mano, el gol ese que se pasa 6, fueron demasiadas cosas en el Mundial del 90, donde Argentina prácticamente nos pateó el arco en todo el Mundial, pero terminó llegando a la final y siempre con una jugada de él, con el tobillo grande así, con un montón de cosas. Él era una persona que, no sé, no encuentro la palabra justa, ¿no? Pero todo el mundo tenía esperanza, era una esperanza, un ilusionista, ¿no? Él te ilusionaba. Vos jugabas a Maradona y hoy tenemos posibilidad de ganar. Y eso para un país como el nuestro, idolatría total. Ya está, estamos ya acabando el juego. Te voy a hacer las 2 últimas preguntas. Una de ellas es, tu salida del Real Madrid coincide con la llegada justo a continuación de Florentino Pérez. Me gustaría, primeramente, ves a tu de presidente con Lorenzo Sanz. ¿Alguna anécdota que tengas con Lorenzo Sanz o con otro presidente en un club de fútbol? No, bueno, Lorenzo Sanz, obviamente que yo era un chaval, tampoco yo me metía, ni hablaba, ni discutía, ni nada. O sea, pasaban, me saludaban, siempre con un trato muy cordial. Después es verdad que vino Florentino Pérez en ese momento en el cual yo me fui, nos presentaron a todos,
Anécdotas, ya he tenido discusiones yo muchas veces con los presidentes, pero he tenido discusiones, por ejemplo, con Carlos Suárez, el presidente del Valladolid, muchas veces, pero yo era una persona que yo discutía por lo que yo pensaba que estaba bien, pero nunca salté el rol que yo tenía. Para mí, el presidente, el entrenador están por encima tuyo. Y yo en eso no. Yo crecí en una casa donde los padres eran los padres y los hijos eran los hijos, como se hacía antes, ¿no? Entonces, bueno, las figuras que uno tiene arriba, yo siempre las respetaba mucho. Podía no coincidir, claro, yo he discutido muchas veces, pero nunca fui un tipo de discutir tampoco muy fuerte con los entrenadores. No me gustaba eso. Yo ya no tenía ese. Para mí, después que me dejaran entrenando solo y ver cómo mis compañeros, para mí eso no me mataba. Yo quería pasar por el fútbol y aprovechar cada minuto. Por lo tanto, discutía, pero siempre con los límites que te marca la autoridad que está arriba tuyo. Y vamos con la última, que es una clásica de esta sección. Una bronca que seguimos hablando de discusiones, pero esta es más bien entre compañeros o del entrenador hacia los jugadores porque el partido no está saliendo como tenía planteado. Una bronca que recuerdes así que se pueda contar, que fuese reseñable. No, bueno, en Italia se utiliza más. En Italia, acá en España, mucho, bueno, en la época que yo jugaba, era difícil ver a los presidentes bajar y retar a los jugadores. En Italia se utiliza mucho que venga el presidente sobre todo el presidente de la Lazio, más de una vez, y en el Catania igual, o sea, se utiliza mucho que los presidentes vengan porque bueno, hay otro concepto un poco, ¿no? La sociedad es la sociedad y ustedes son los empleados y bueno, nos hemos comido bronca todos. Pero yo ese tema, por ejemplo, de Italia, España, lo viví mucho, que era mucho más, la dirigencia bajaba y hablaba. Y es como que en España los dirigentes no siempre entran al vestuario. Es como que el vestuario es mucho más un ambiente exclusivo de los jugadores, ¿no? A lo mejor ya cambió, yo te estoy hablando de hace 15 años atrás, ¿no? O 10 o lo que sea. Pero sí que bronca, todos. Ahora me agarras así, no me acuerdo una grosa, pero cuando las cosas no van bien en un partido, mejor que programaste, que dijiste. Bueno, me pescaron, me acuerdo un día, sí, de esta que fue grosa, porque claro, te la pasás diciendo toda la semana, mirá que en los corners pasa esto, mirá que tú otro día, y vídeo, porque bueno, antes no era así, pero llegó un momento en el fútbol, sobre todo cuando yo era grande, que vídeo, a las 5:15 vídeo, a las 7 no sé qué vídeo, el otro, pum, charla, y repetí 70 veces las cosas, y de repente empecé el partido, y a la primera me acuerdo que un gol que habíamos dicho que lo que iban a hacer ya lo sabíamos, y nos hicieron ese gol. Bueno, se dio una bronca terrible en el entretiempo. ¿Para qué mierda hacemos? Miramos los vídeos. Y bueno, eso es pan de todos los días en el fútbol. Bueno, decías que no era muy típico que bajasen los presidentes a los vestuarios y demás. Antes de que tú llegases a España, que fue en el 98, bueno, teníamos a Jesús Gil, que era muy habitual. Teníamos, bueno, una serie de presidentes muy icónicos que no sé si llegaste a hablar de ellos, pero que Sí, ojito, bueno, yo creo que se le queda los tiempos a los italianos. Lopera también, había varios presidentes sí, particulares dando vueltas, pero bueno, a mí me pareció en los lugares que yo estuve en España que a lo mejor con el presidente no era tan asiduo del vestuario, ¿no? Sí. Bueno, mejor. El presidente o el director deportivo. El director deportivo sí que es una figura que en Italia también dice la suya, no solamente el técnico, es como que, bueno, todo el mundo habla de fútbol, no solamente el entrenador, ¿no? Y acá también en España, a lo mejor yo he estado con entrenadores que lo presentan y tal, y llega un momento que le dice al presidente, ¿se puede ir, por favor? Quiero hablar con los jugadores. O sea, como que el vestuario es más de los jugadores y del entrenador, ¿no? Los códigos. Los famosos códigos. Los famosos códigos. Pues nada, te cuento el último juego, Albano. Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Ya con esto daríamos por cerrada la entrevista. Al Albano Bizarri de hace 25 años le diría que...
¿Cuándo te tengo que responder ahora? Ahora, ¿qué le dirías a ese Bizarri de hace 25 años cuando tienes tu 21? Con la experiencia que tienes ahora. Que hiciera lo mismo, que disfrutara lo que yo disfruté muchísimo del fútbol. Yo disfruté muchísimo y me hubiera encantado jugar un mundial y jugar a un nivel mucho más alto. Y uno siempre cuando se retira, perdóname que la haga larga, ¿no? Pero dice, No, qué lástima que no jugué, qué sé yo, a niveles de Casilla o a niveles de... Pero al final los cracks son cracks y después el resto estamos para hacer lo que podemos. Y yo estoy contento porque yo he disfrutado cada minuto. Yo jamás he saltado entrenamiento, a mí me encantaba. Yo sabía que el fútbol es pasajero. Eso siempre, yo tenía una cosa, yo no me quiero retirar y estar llorando diciendo, podría haber hecho más, podría haberme entrenado mejor. Sí, yo me entrené todo lo que pude, que hoy está mucho más controlado, porque hoy te dan de comer en el club, antes nos teníamos que rebuscar la vida, comíamos en cualquier lado y tal, ok. Pero yo disfruté muchísimo, hice todo lo que pude. No creo que si hacía algo diferente podía... Mira, una cosa, al Albano del Real Madrid le hubiera dicho hoy, no arriesgues tanto. Yo, por ejemplo, hubo momentos que que tenía el viento en contra y si me fallaba en un centro, al centro siguiente quería salir de nuevo y salía lejos para demostrar que lo que había pasado antes... Y por ejemplo, ahí la hice demasiado larga, pero a ese Albano le diría, no arriesgues tanto cuando las cosas te están saliendo. Perfecto, sí, buena reflexión, porque tú piensas que al final vosotros os comparáis siempre con vuestros compañeros, con los que llegaron más lejos, con tal, pero tú piensas que de los que empezasteis cuando erais niños, sois unos elegidos. O sea, que también hay que mirar un poco a todo lo que... Cuando medio me quejaba, ¿no? Con mis... Y claro, después te dicen, pero vos te cuenta que jugaste 400 y pico partidos en Europa, que jugaste 20 años en Europa, vos te cuenta que son pocos, y entonces ahí cuando decís, a lo mejor tengo que agradecer y no andar diciendo siempre que por qué no fui mejor, que por qué no pude jugar a ciertos niveles, por esto y lo otro, porque al fin el que vivió del fútbol y el que vio lo que yo vi, se tiene que sentir un privilegiado. Desde luego. Desde luego. Te digo la siguiente, Albano. Lo peor de ser futbolista es... La fama. Sí. Sí, es algo... El otro día Bielsa dijo una cosa linda. Dijo, la fama cuando uno la tiene un rato, después se da cuenta que no sirve para nada. ¿La fama te acorta caminos? Sí. Sí. Pero yo sin ser un crack, o como yo no fui un crack, hoy me puedo tomar una cerveza, un café en una terraza tranquilo sin que nadie me moleste. Messi no sabe lo que es tomarse una cerveza con los amigos en una terraza. Y alguien me dirá, sí también, pero Messi viaja en avión, sí, pero la libertad de hacer lo que uno quiere sin ser juzgado, sin ser mirado, sin ser, para mí no tiene precio. Sí, el anonimato claro. Para mí. Está claro. En mi carrera me quedó pendiente jugar un mundial. Participé de todas las competiciones, obviamente no con el gran protagonismo. Participé de todas, menos de un mundial. Perfecto. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Genial, divertente. Sí. Divertente en italiano te lo dije. Divertida. Sí, ¿no? Divertida. Has estado a gusto, ¿no? ¿Te ha costado mucho sí, hacer memoria? Me gustó. ¿No? Sí, hacía mucho que no daba una entrevista porque bueno, me alejé mucho del fútbol, sinceramente. Sí. Pero bueno, el que me llamó me dijo las palabras justas y me enganché y bueno, y acá estamos. Pues nada, oye, pues que mis hijos estaban durmiendo. Sí, no, por eso grabamos también estas horas que es lo suyo. Y nada, te lanzo la última, Albano. El exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... ¿Y ustedes son de Santander o no? Somos de Santander, sí, los tres. Y llamen a Alberto, el médico del Valladolid que jugó en el Racing del Valladolid. Sí, Alberto, pues, el habilidoso, como decían. Justo Albano venimos el jueves pasado de charlar con él.
Mira, bueno. No te lo vas a creer. Y además te lo pusimos difícil porque nos han También es un chivado. buen personaje, sí. Sí, estoy muy a gusto con él, lo pasamos en grande, porque fíjate que te lo puse difícil porque nuestro compañero habló contigo y tal, y dice, no, bueno, pues Tote ya está, o tal, no sé qué, ya es que a lo tonto ya casi llevamos 100 entrevistas, o sea Sí, que... yo también, yo tengo un amigo mío que jugó en el Valladolid, que tuvo una corta carrera, que fue Javi Jiménez. Fue un chico que después, bueno, se retiró muy joven, a los 27 años, Sí. Se operó 12 veces o 13 de la rodilla. Obviamente que no tiene a lo mejor la fama de otros jugadores, pero bueno, siempre escuchar a gente que ha sufrido en el fútbol. Sí, desde luego, aquí... Es importante. No sé si ahora, mañana, cuándo, pero bueno, también es una persona que creo que puede dar una visión de que el fútbol no solamente es fama bonito, y coches y bonitos y de miles de cosas que, bueno. Perfecto, pues sería perfecto. Sí que te pediremos una ayuda con el contacto para ver cómo podemos tener que hacer para contactar con el Albano. Pero vamos, será un placer conocer, por decirlo así, la otra cara del fútbol, como nos dices, que también es bueno que la gente lo escuche porque, bueno, al final es un todo. Así que nada, Albano, oye, pues hasta aquí la entrevista. Ha sido un auténtico placer escucharte, ha sido un auténtico placer recordar ese fútbol de antes a través de tus vivencias. Te deseamos que te vaya lo mejor posible en el futuro y nada, para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Vale, muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Y un saludo a todos los que nos han escuchado. Eso, ¿vale? Los que nos escucharon, Albano. Miles de gracias, un abrazo muy fuerte. A ustedes, a vosotros. Hasta la próxima. Albano. Hasta la próxima. Gracias, chao. Gracias, chao.